Buenas, Dios te bendiga. Qué bueno que te puedes conectar con nosotros para este tiempo devocional donde podemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Qué bueno que podamos recibir su palabra. De pronto las circunstancias no nos permiten estar aquí en el auditorio principal de la iglesia, pero allá en tu casa puedes estar, reunir con tus familiares, acercarte a la pantalla o celular y juntos con nosotros adorar y bendecir el nombre del Señor. No solamente Dios está en este lugar, sino allá en tu casa también está el Espíritu Santo de Dios. Está en todo lugar y puede tocar nuestras vidas. Así que te invito a que juntos oremos a Dios y dediquemos este tiempo. Padre, te bendecimos y te exaltamos. Gracias porque hoy nos permites ver este día, porque hemos visto tu favor y tu misericordia en nosotros. Señor, permítenos ahora en este tiempo adorarte a ti y exaltarte. Permítenos, Señor, recibir tu palabra que ya fue revelada a tu siervo para que hable a nuestras vidas. Señor, y que podamos ahora experimentar el gozo de la salvación, que podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que te muevas en medio de nosotros con poder y gloria y en la vida de mis hermanos allá en sus casas. Que podamos sentirte, que es un tiempo especial para honrar y exaltarle solo a Él. Recibe la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Te invito a que puedas ir conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8 en adelante. Y el contexto de esta palabra nos dice que Pablo nos narra de ese aguijón que tiene él, que el Señor ha puesto, y dice así la palabra de Dios: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que en el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y meditaba en este texto porque en estos tiempos que estamos de cuarentena, que estamos en nuestras casas, no estamos excepto que el miedo llega a nuestras vidas. No estamos excepto de que a veces sentimos que las dificultades son mayores que las cosas buenas que estamos recibiendo. Pero yo te invito, Pablo decía que él todos los días tenía que luchar, pero eso le ayudaba a crecer más en el Señor. Le ayudaba a buscar más de Él. Y te invito a que tú puedas utilizar eso. Agarrarte de la gracia de Dios que sobrepasa todo. Y esa gracia te puede ayudar a que puedas vivir una vida agradable a Él. Esperar en el Señor y confiar en Él. Y juntos puedas adorar con nosotros hoy. Y agradecer a Dios por esa misericordia y esa gracia que te alcanzó. Y hoy puedas adorarle y exaltarle a Él. Así que juntos adoremos al Señor y digamos: Señor, gracias por esa maravillosa salvación que has puesto en nosotros. Oh Rey, te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos solo a ti. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Y le conmueve al mundo, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor.
nace como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz y en tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Di fuerte conmigo: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz y en tu vida dice allí, y ahora libre soy. Lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, hiciste en mí, Señor. Dale gracias al Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación, por hacerlo por mí. No te desconectes y dile: gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz del Calvario. Gracias porque perdonaste mis pecados. Me llamaste tu Hijo. Y ahora puedo adorarte, puedo exaltarte solo a ti y recibir tu paz, recibir tu gozo. Señor, y te adoramos, te exaltamos solo a ti. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en Él.
esperanza está en Él. Oh, 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 yeah. Digamos, Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 amén. Ahora vas a levantar tu voz y dirás: Señor, subirá en los cielos, que hoy te estoy adorando. Únete a nosotros y adora al Señor. Y digámoslo juntos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió cuando Él no es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Oh, 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 yeah. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Digamos, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Luz del cielo, Rey eterno, amigo
Créelo, hermano. Él es la esperanza para este mundo. No hay otro, solo nuestro Señor. Él venció, Él resucitó con poder y gloria y se levantó con poder. Él es la esperanza para este mundo. Tú puedas proclamarlo. Él es la esperanza. Él es nuestro Señor. Te damos gracias porque hemos abierto nuestra boca y declarar que tu gracia es infinita, que tú eres la esperanza. Eres el único que puede salvar, eres el único que puede libertar. Señor, confiamos en ti, creemos en ti. Tú eres nuestra esperanza en este tiempo. Aunque los tiempos sean difíciles, hoy elegimos confiar en ti, Señor. Eres la esperanza para nosotros, para esta sociedad, para nuestro pueblo. Eres tú, Señor, la esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y prepáranos, Señor, para recibir tu palabra. Te necesitamos. Habla nuestras vidas. Te lo pedimos, amado Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Les saludo en el amor del Señor a todas aquellas personas que están conectados a este medio y nos están viendo. Quiero enviarles un abrazo y decirles que oro al Señor para que el Espíritu Santo aplique esta palabra a sus corazones y les ayude a crecer. Hoy quiero compartirles un tema que lleva por título Respaldo de Dios en medio de la tormenta. De una u otra manera nos encontramos en medio de alguna de ellas. Quiero entonces, a manera de introducción, contarles lo siguiente. El año pasado, el ciclista Egan Bernal iba a participar en el Giro de Italia como la primera carrera del calendario europeo. Sin embargo, se accidentó y se fracturó en algunos pedazos su clavícula. Este incidente tan adverso le marginó de participar en ese evento. Más adelante, el capo del club donde él corre, del equipo, Christopher Froome, se accidentó también y fue marginado del Tour. Estas dos adversidades se unieron y finalmente permitieron al equipo autorizar a Egan para que corriera el Tour de Francia. Carrera que ganó satisfactoriamente y hoy es nuestro flamante campeón de ese evento tan notable. Lo que quiero decirle es que estas adversidades redundaron para bien de este hombre. La Escritura dice en Romanos 8:28, y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Solo Dios puede cambiar la adversidad en favor de los seres humanos. Aleluya. Quiero compartirles entonces sobre este tema y leeré una escritura que está en Hechos capítulo 27, versículo 13 hasta el verso 20. Voy a usar la versión internacional. Dice el texto: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a las costas de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podían hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo,
Amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga a la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Señor, recibe toda la gloria y la honra. Que esta palabra, este mensaje glorifique tu nombre y edifique la vida de todos los que nos están viendo y escuchando. Que el Espíritu Santo sea con cada uno, ahora y siempre. Amén y amén. Desde la perspectiva natural, las tormentas son necesarias para mantener el ecosistema, el equilibrio del planeta. Las tormentas ayudan en estas cosas, pero una tormenta nos aterroriza, les tenemos miedo. No quisiéramos pasar por ellas porque, como dije, nos causan estupor. Desde el punto de vista bíblico y figuradamente, podríamos hablar de algunas tormentas, básicamente de tres. Y puedo mencionarles una primera tormenta que puede ser levantada por el enemigo mismo. Aprovecha circunstancias que Dios permite para hacer crecer a las personas y Él las troca en algo dañino o destructivo. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león que ruge para asustar. Y alguno piensa, bueno, pero ¿qué tanto? Imagínese que está en un zoológico y allí hay un león grande y terrible en una jaula. Usted desprevenidamente va y él salta y pone las manos contra la reja y le ruge. Usted se asusta, quizás da un salto, se puede afectar un tobillo, una pierna, qué sé yo. Eso que Satanás hace, busca desestabilizar la condición del ser humano. Hay otra tormenta que son aquellas que las mismas personas levantan por meterse en cosas que no deben, por hacer comentarios o decir lo que no deben decir en momentos inapropiados. Tormentas que la misma persona levanta. Un ejemplo de ello, el profeta Jonás, un hombre de Dios, usado por Dios. Dios le había dicho y le había dado un mensaje que fuera a una ciudad a llevarlo a Nínive. Y él no dijo que no, silenciosamente compró pasajes y se fue para otra ciudad en sentido contrario. A Dios no le agradó la desobediencia y efectivamente cuando tomó el barco, Dios mismo le revolvió el mar y le levantó una tormenta. Finalmente tuvieron que tirarlo al mar y un pez lo tragó. Quizás hemos oído algo de esa historia. No cabe duda que esta tormenta la levantó Jonás mismo por su desobediencia a Dios. Y hay una tercera tormenta que tiene que ver con aquellas que levantan otras personas y obligadamente nosotros terminamos inmersos en ella. No la levantamos nosotros, otros lo hicieron, pero nos afecta. De ello quiero hablarles hoy sobre el texto que leí, pero antes les pongo un ejemplo. Jacob, padre de los 12 tribus de Israel, sus 12 hijos, había uno
que era hijo de la mujer que tanto amó. Le dio privilegios, le amó por encima de los demás, y esto generó un conflicto en los otros hijos. Se llenaron de odio, de resentimiento, hasta el punto que terminaron vendiéndolo como esclavo a una caravana que iba hacia Egipto. Esta tormenta que sufrió José, todo el sufrimiento estuvo ligado a la actitud de su padre. El padre mismo levantó esta tormenta tan terrible para su hijo. El apóstol Pablo es enviado a Roma preso, pero por desobedecer, no seguir la prudencia, los encargados del viaje terminaron en medio de una gran tormenta en alta mar y de hecho involucraron a Pablo y los que iban con él. Este capítulo 27 nos presenta el viaje del apóstol preso hacia Roma, pasando por una tempestad y un naufragio. Creo que este viaje se le puede llamar fácilmente el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Él había hecho 3, pero este cuarto, preso, encadenado, realiza todas las labores que normalmente hacía en sus viajes de evangelización. Tuvo toda la libertad para hacer la obra del Señor. Las cadenas no le impidieron tal cosa. El mismo apóstol registra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 9: por este evangelio soporto sufrimiento, incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Aleluya. Él tuvo libertad para evangelizar y aún para sanar enfermos en el nombre del Señor. Escribiendo a los Filipenses capítulo 1, verso 12, él registra: hermanos, quiero que sepan que en realidad todo lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Este viaje, diferente a los 3 anteriores, muy especialmente porque el apóstol no tuvo que meterse la mano al drill, como dicen, para costearlo, para pagarlo. Se lo pagó el imperio romano completamente, porque él iba preso, pero hizo la misma labor que había hecho en los viajes misioneros anteriores. Inclusive llevaba con él a Lucas, quien era el que escribía las cartas que el apóstol enviaba, y también le acompañó un joven muy creyente, muy firme en la fe de Macedonia, llamado Aristarco, para ayudarle en su prisión, servirle. Un preso con un sirviente. Impresionante, ¿verdad? Pablo, el hombre de Dios. El relato en su contexto presenta la apelación de Pablo para que fuera su caso llevado al César en Roma debido a una serie de circunstancias. Al apóstol se le había prometido que él iba a comparecer a Roma. Hechos 23:11 dice la Escritura: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Una serie de factores determinantes, el Señor los encadena para producir este efecto notable. El odio de los judíos que querían matar, destruir al apóstol Pablo, es uno de los hechos notables. Claudio Lisias, el tribuno romano, muchas veces se lo arrebató a los judíos que querían matarlo. La avaricia de este sirviente romano llamado Félix, que lo dejó preso por 2 años, tratando de recibir una prebenda del apóstol Pablo, un soborno.
Esto quiere decir que la corrupción ha estado siempre presente en todos los niveles. Este funcionario romano esperaba que Pablo le diera dinero para soltarlo y por eso lo dejó 2 años pudiéndolo haberlo soltado. El procurador romano Festo tenía toda la libertad para hacerlo y aún había comprobado que Pablo era inocente, sin embargo no lo hizo. Esta serie de circunstancias unidas a la ciudadanía de Pablo de haber nacido en una provincia romana, aunaron para que él solicitara que su caso fuera llevado ante el emperador romano. Y esa era una decisión inapelable, había que enviarlo a Roma como tal. Contrasta esto que estoy mencionando, que aunque Pablo era un preso encadenado, gozaba de libertad. El versículo 3 nos dice que él fue entregado a un centurión romano, Julio, y este hombre, mira lo que decía. Y Julio con mucha amabilidad le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Esto quiere decir que recibió un trato humanitario. No fue tratado como un preso cualquiera. Si bien es cierto, desde el comienzo el viaje se presagiaba que iba a haber una catástrofe. Y a pesar de alguna prevención, persistieron en ello. El versículo 7 y versículo 8 nos dice la Escritura: durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Era un lugar que podía permitir invernar porque ya estaba próximo el invierno. Esto condujo al apóstol Pablo a declarar algo bien significativo. Versículo 10 y versículo 11. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestra propia vida. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Si bien es cierto, el apóstol Pablo no era un experto marinero, no obstante, era un hombre de Dios que tenía intimidad con Dios y revelación de Dios. A más de ello, él había estado en alta mar muchas veces, inclusive sufrió 3 naufragios en su experiencia de viajes. Esto podía darle algo de peso, pero el centurión, a pesar de la estimación que le tenía a Pablo, prefirió el consejo de los expertos, el capitán y el dueño del barco y la voz de muchos de la tripulación. Así que decidieron avanzar para ir a un puerto cercano. 65 metros estaba, 65 kilómetros mejor estaba de distancia, y que allí era más fácil invernar. Millones de líderes en el mundo hoy en día son advertidos de consecuencias que pueden acarrear sus decisiones, sin embargo las toman, las hacen y sufren las consecuencias. La lección para el mundo es que el consejo de un hombre de Dios no puede dejarse de lado, no puede desecharse por desecharlo. Estos hombres tienen sabiduría de lo alto. El versículo 12 nos deja ver la antesala de la catástrofe. El no estar dispuesto a sufrir las limitaciones, pero que producían seguridad, quedándose
en buenos puertos, es algo que también se proyecta para nuestros días. A raíz de la pandemia se nos ha dicho que debemos quedarnos en casa, que es el lugar más seguro. Puede haber algo de incomodidad, puede haber algo de aburrimiento, pero es el lugar más seguro. Buenos Puertos era un lugar bueno porque les brindaba seguridad, pero ellos querían más confort, querían más comodidades. Y los líderes tomaron decisiones que no fueron apropiadas. Es lamentable que hay pastores y dirigentes de la obra del Señor que bajo acomodadas premisas bíblicas transgreden normas impartidas para el bien de la comunidad que pueden estar pastoreando. Los sentidos pueden engañarnos. La vista, el olfato, el oído, todo esto puede engañarnos. Podemos creer que allá viene fulano de tal y cuando se acerca nos damos cuenta que no es esa persona. ¿A quién no le ha pasado que quizá en un centro comercial saluda a alguien creyendo que es tal persona y resulta que no es esa? O la voz es la de fulano, pero cuando nos percatamos no es. Esto nos puede engañar. Lo mismo ocurrió con estas personas. El verso 13, mire lo que dice. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. El viento suave les engañó. Creyeron que tenían toda la venia para partir y que iban a llegar bien. Inesperadamente les sobrevino un viento terrible y con él la nefasta tempestad. El verso 14 y 15 nos dice el escritor sagrado: poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. ¡Qué terrible! Buscando seguridad, quedaron a la deriva. Aquí cabe decirle, y pueden mencionárselo a los que están en tu casa, ahí a tu lado: cuidado con los vientos del sur. Son vientos engañosos. Pueden conducirnos al desastre. No mucho después, o poco después, como dice el texto, les sobrevino la tormenta y se encontraron en medio de ella, buscando comodidades, buscando el lucro personal. Terminaron a la deriva. Hablando de Moisés cuando estaba en Egipto, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 25 nos dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Efímeros placeres. Los vientos del sur simbolizan esto. Simbolizan esos placeres efímeros, esa carnada que Satanás le pone para engañar a las personas, para seducir a los marineros, a los líderes. Estaban en buenos puertos, lugar seguro, pero este viento suave les sedujo para aventurarse a ir a otro más cómodo. Hasta los más expertos pueden ser engañados. Usted no puede decir: eso conmigo no pasa. Los más avisados han terminado sucumbiendo, atrapados en la tormenta. Ni podían retroceder, ni podían avanzar. No llegaron nunca a Fenice, que era el puerto que querían. Antes quedaron a la deriva, sin sol ni luna, en la oscuridad, sin saber a dónde eran llevados. Lucas, el escritor sagrado, nos registra esto de una manera dolorosa. Él dice: nos dejamos llevar
a la deriva, víctimas indefensos de una tempestad cruel, hasta naufragar en un lugar totalmente desconocido. La tormenta amenaza con destruir no solo el barco donde vamos, sino nuestras propias vidas. En este caso, la vida de Pablo y los suyos. El verso 18 nos dice: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Lo más importante en el barco, los aparejos, los enseres, hasta la comida, todo eso terminaron arrojándolo al mar. Una pérdida total. En una condición muy terrible. El cuadro presentado aquí de los marineros y sus pasajeros reflejan la condición del mundo acosado por la tormenta. La mayoría de gente no sabe a dónde ir frente a esta pandemia. Yo creo que se necesita que se levanten aquí la voz de hombres de Dios, voz de la iglesia, para que puedan redireccionar el rumbo. El versículo 20 nos dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Salieron del lugar seguro para ir a otro de comodidad. Terminaron a la deriva, perdiendo aún la esperanza de conservar la vida. En medio de este desánimo, como dije, deben aparecer los hombres de Dios. Debe aparecer la voz de la iglesia. Es en ese desconsuelo Dios se deja oír. Y el apóstol Pablo, su siervo, se levanta para decirles que él les había advertido sobre esto y no le hicieron caso, pero que no se preocuparan, no les sigue recriminando, les dice que ninguno va a perder la vida, que todos se van a salvar, y agrega algo notable, da una razón fundamental por qué. Versículo 23 a 25. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo necesitamos la voz firme, segura, respaldada de hombres de Dios en estos tiempos? No que ayuden a la confusión, no gente que ayude a distorsionar la verdad. Presentar la verdad de Dios en estos tiempos. El apóstol va a decirles algo a través de su ejemplo, porque hacía más de 14 días que estaban a la deriva, en oscuridad, llevados quién sabe dónde. El verso 34 dice: les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Efectivamente, así pasó. El barco terminó encallando, se destruyó la popa y fueron como náufragos a una isla llamada Malta. En esa isla los recibieron con una fogata, una cosa hermosa, aquellos personas habitantes de ese lugar. Y Pablo quería ayudar también. Con sus cadenas tomó la leña para echarla en la fogata. Y en una de esas, al arrojar la leña, una víbora se le prendió de la mano. Y cuando él vio la víbora, la sacudió en el fuego. Algunos que estaban ahí cavilaban en su corazón diciendo:
La justicia divina no lo deja vivir. Este es un verdadero culpable. Y esperaron que cayera allí convulsionando. Y pasó el tiempo, las horas, y no ocurrió. Así que cambiaron de parecer. Pensaron entonces que este era un Dios, alguien que tenía un respaldo divino. Y empezaron a tratarlo como tal. Lo presentaron con el representante de la isla Pluvio, quien les llevó a su finca, y allá estaba el padre de este hombre enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo llegó, oró por él y el Señor lo sanó. Impresionante. Todo el pueblo que tenía enfermo lo trajeron allí y Pablo y los suyos oraron por ellos y fueron sanos. La estadía en la isla de Malta, invernar allí, resultó en una experiencia notable, bendecida, tuvieron de todo y al final les dieron cosas suficientes para retomar su viaje, los embarcaron y llegaron felizmente a su destino, a Roma. Alabado sea el Señor. ¿Por qué les he dicho esto? Permítanme hacerles una reflexión aplicativa muy rápidamente. No te desconecte. Este es el momento más importante de lo que he venido diciendo. Número 1. Satanás puede aprovechar situaciones adversas para dañarnos, hacerlas más terribles, afectarnos de una manera más desastrosa. Satanás quiere hacernos dudar, crear inestabilidad, zozobra, que tú dudes, que pierdas la fe. No te dejes mover, no salgas de buenos puertos, del puerto seguro para ir a lo inseguro. En segundo lugar, en el relato del viaje de Pablo, no cabe duda que con las malas decisiones, los dirigentes, los encargados del viaje, crearon esta situación tan difícil. Yo podría decir en términos figurados que ellos crearon la tormenta, porque no estaban obligados a pasar por ella, pero su aventura y su indecisión hicieron que esto ocurriera. Yo creo que debemos mantener nuestra seguridad, nuestra identidad del Señor y no movernos de donde Dios nos ha colocado ni nos ha dicho que permanezcamos. En tercer lugar, yo creo que ha tomado fuerza el hecho de que este es un virus, algo que fue tratado, manipulado en laboratorio. No voy a acusar a nadie, pero fue manipulado. Quizá alguien con hambre de poder, de sobresalir, de grandeza, se le salió de las manos, creó una tormenta que está afectando al mundo entero. Nosotros no estábamos metidos allí, como no estaba el apóstol Pablo, pero hemos terminado enfrentando esta pandemia porque otros crearon semejante tormenta. Lo cuarto, Dios le dio autoridad y respaldo divino al apóstol y los hombres de él, los siervos de él que con él iban, y la usaron en su momento. Levantaron la voz en el momento del desespero, del desánimo, de conflicto. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los líderes, la iglesia, está llamada para eso. No dejarse confundir con lo que tanto mandan en las redes sociales, con lo que se está diciendo en los noticieros. Nosotros debemos creerle a Dios y la voz de la iglesia debe oírse. La voz de los hombres de Dios debe oírse en este tiempo. Por eso les estoy predicando esta palabra hoy. Estoy compartiendo esto con ustedes y les animo, si hay tormenta y estamos siendo zarandeados, sepamos que Dios está con nosotros y vamos a llegar al lugar seguro. Y por último, Dios cambió todas las adversidades del viaje de su siervo en algo bueno. Terminó en una evangelización tan grande.
todos los de la isla de Malta terminaron creyendo en Dios. La tripulación, que eran 276, no solo fueron salvos del naufragio, sino que terminaron conociendo al Dios de la verdad, el Dios glorioso que puede actuar aún en medio de las tormentas. Aleluya. Si tú te abres al Señor, abres tu corazón, crees en el Señor, Él también te va a sacar de la tormenta, porque Él está al control, y lo que parece adverso va a resultar para bien. Allí donde estás, te invito a que ores conmigo, a que podamos levantar nuestra oración y clamar a nuestro Dios. Señor, como tus siervos, en este momento en que el mundo entero experimenta desespero, confusión, como tu siervo, como parte de tu pueblo, nos levantamos presentando la voz tuya como la alternativa segura, Señor, como la esperanza firme para llegar al lugar seguro. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Te damos toda la gloria. Invitamos a los que nos ven, a los que nos escuchan, para que abran su corazón a ti y puedan encontrar en ti la esperanza, Señor. No tienen que sentirse amedrentados, tristes, confusos, porque van a perder la vida. Dios te va a guardar, Dios va a estar a tu lado, y si por alguna circunstancia llegaras a pasar, Él va a estar contigo, ahí en medio de la dificultad. Envío palabra de paz, de tranquilidad, de sosiego a la vida de cada uno de ustedes. Pido que la gracia del Señor les conforte y les ayude. Bendito sea el nombre del Señor, que sea sobre la vida de cada uno allí en su hogar. Quiero finalmente decirte que estamos usando este medio para dejar oír la voz del Señor en estos tiempos. Conéctate, sigue haciéndolo. Ya sabes cómo hacer, y si no, te explicamos para que puedas conectarte y seguir estas enseñanzas. Dios está hablando, está guiando. Desde aquí enviamos esa palabra para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios ponga paz en tu corazón. Y nos vemos en próximas transmisiones. Está atento, si tú le das me gusta, allí te va a llegar la notificación para que te conectes y nos veas y escuches la palabra. Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Amén. Amados hermanos y amigos que nos están viendo por este medio, para finalizar, queremos dar la bendición a todos los oyentes de la palabra del Señor. Dice Isaías 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano y amigo, esta situación ha sido bastante difícil, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amada Iglesia Belén, confiar en el Señor, porque Él es nuestro oportuno socorro en medio de la angustia. Oremos. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Te alabamos y te exaltamos, oh Dios, y te glorificamos.
Gracias por tu palabra, Señor, porque nos alimenta y nos sostiene en medio de este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Cada iglesia en casa la bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Les seguimos invitando para que se conecten los días martes nuestro devocional, los jueves el culto de la palabra y los domingos en la mañana y en la tarde estaremos alabando y glorificando al Señor juntos desde cada uno de nuestros hogares. Dios les bendiga a todos. Amén.